Este es un material audiovisual excepcional, la comparecencia de Fidel ante las cámaras de la televisión cubana en octubre de 1967. Para confirmar la caída en combate de Ernesto Che Guevara y las decisiones tomadas por el gobierno revolucionario para rendir homenaje. Primera parte. Nos parece a nosotros de todo punto imposible. Nos parece técnicamente imposible. Y nos parece en la realidad imposible organizar todo esto sobre una base falsa. Se puede hacer muchas imitaciones, pero es imposible hacer una imitación de lo que constituye casi los rasgos más sutiles de la personalidad, del gesto, de todas las cosas, la fisonomía de una persona. Y analizando todos los antecedentes, todos los detalles, todos los aspectos, diarios, fotografías, noticias, la forma en que se produce la noticia, toda una serie de datos, a nuestro juicio era técnicamente imposible fabricar esas pruebas. Pero vamos un poco más lejos. En el seno del régimen boliviano hay tal cantidad de contradicciones, tal cantidad de rivalidades y tal cantidad de problemas que resulta absolutamente imposible que en el seno de ese régimen se pongan de acuerdo ni siquiera para decir una mentira. Pueden decir alguna mentira, alguna noticia, si pasó algo, si mataron a algunos guerrilleros que después no aparecen el cadáver. Muchas de esas noticias las suelen dar los gobiernos reaccionarios y no tienen mayor trascendencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista técnico, se necesitaría una cantidad de recursos y de experiencias que allí no existen. Pero en tercer lugar, lo más evidente de todo, ¿qué sentido tendría para ese régimen fabricar semejante noticia? ¿Qué sentido tendría para ese régimen fabricar una noticia que a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días se iba a poner en evidencia y se iba a demostrar que era mentira? No solo es extraordinariamente difícil fabricar una mentira de una manera tan perfecta que no se descubra rápidamente, sino que además carecería de sentido el inventar semejante noticia. Pero además se les veía un poco cauteloso en eso. No hacía 10 o 12 días habían dado una noticia similar, pero la noticia duró unas horas. A las pocas horas, al otro día, la desmintieron rápidamente. Después, esta noticia empezó a circular de manera muy persistente. Se abstenían de dar una afirmación categórica. Los primeros rumores llegaban a través de fuentes, a través de periodistas, circulaban toda una serie de noticias. Y ellos se abstenían cuidadosamente de hacer una afirmación definitiva. Al parecer, estaban tratando de obtener evidencia de manera que pudieran lanzarse a hacer la afirmación oficial sin temor a equivocarse. Todas esas cosas se habían estado observando. Ya nosotros tenemos alguna experiencia interpretando todos los cables, leemos muchos cables todos nosotros, todos los días, y tenemos alguna experiencia para evaluar de acuerdo con el estilo, las características de cada gobierno, las personalidades de los gobernantes, todas esas cosas y todos esos factores para evaluar esa noticia. A ellos se les veía cauteloso. Ni al más imbécil, ni al más cretino de todos los gobiernos, y no hay duda que el gobierno de Bolivia se caracteriza por el cretinismo y por el imbecilismo, pero ni al más súper imbécil,
se le habría ocurrido algo tan sin sentido, tan estúpido, tan imposible de inventar y tratar de probar como una noticia semejante? Porque además carecería por completo de sentido. Es indiscutible que el movimiento guerrillero en Bolivia está en una fase en que la supervivencia de los guerrilleros depende fundamentalmente de su propia capacidad, depende de sus propias fuerzas, digamos. Es decir, no es un movimiento que ha llegado al punto en que se va a producir una crisis inminente y en que una mentira de esta permite a un gobierno ganar 8 o 10 días, una semana. No era esa la situación. La guerrilla está en el periodo que nosotros conocemos sobradamente bien, en que depende fundamentalmente de sus propias fuerzas. Y lo que hacen los guerrilleros cuando oyen una noticia semejante es reírse, cuando la noticia es falsa. Y por tanto no tiene ningún efecto con relación a los guerrilleros, y sí, por el contrario, tiene un efecto y casi inmediato con relación al poco prestigio, a la poca credulidad con que pueda contar alguno de esos gobiernos. Hago este razonamiento para comprender que ese tipo de noticias es absolutamente ilógico, que nadie trate de inventarla. Un poco para considerar los móviles por los cuales una noticia como esta se puede inventar. Es decir, que el móvil no es posible. Y la coincidencia del diario, el contenido del diario, la zona donde el diario habla, donde están, las fotografías que no entrega el gobierno sino que toman los periodistas. Toda una serie de características nos permiten haber llegado a la conclusión absoluta de que la noticia es amargamente cierta. Lógicamente, la tendencia de cualquier persona ante una noticia que se relaciona con alguien al que se le tiene un gran cariño, esa tendencia innata es a rechazar. Y a nosotros en un grado considerable nos ocurrió eso en los primeros momentos. Una noticia de este tipo, siempre en el ánimo del pueblo, es la tendencia a rechazarla. En el ánimo de los revolucionarios en cualquier parte del mundo, la tendencia a rechazarla. Pero además a esto se une la circunstancia del poco crédito, el absolutamente ningún prestigio con que ese gobierno cuenta, que contribuían a poner en duda la noticia, además de esta circunstancia emocional que conlleva el rechazo instintivo de una noticia de esta índole. Tal es el descrédito de ese gobierno que incluso muchos de sus aliados, entre ellos el propio imperialismo yanqui, muchos de los gobiernos que son similares al gobierno de Bolivia, inicialmente leían la noticia y decían que no estaban seguros, que no lo creían y adoptaban una actitud muy cautelosa. Después, lógicamente, empezaron a adoptar una actitud cuando pudieron tener en sus manos elementos de juicio que les daban alguna seguridad o les daban la seguridad de la noticia. Pero mientras no tuvieron en sus manos esos elementos de juicio, casi puede decirse que de una manera general se abstenían de avalar la noticia procedente de Bolivia. Ya en este momento
la discusión que existe o las dudas que puedan existir no se refieren fundamentalmente al hecho de la muerte en sí, por lo menos las dudas que nosotros tenemos, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte, a las circunstancias que puedan haber conllevado a ese desenlace. Debemos decir, las personas que conocemos íntimamente a Ernesto Guevara, y decimos conocemos, porque realmente de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. Teníamos sobrada experiencia acerca de su carácter, acerca de su temperamento. Y por mucho que cueste imaginarse que un hombre de su talla, de su prestigio, de su personalidad, haya muerto en un combate de una patrulla guerrillera contra una fuerza del ejército, por mucho que ello parezca poco lógico, los que lo conocemos bien sabemos que sin embargo no tiene nada de extraordinario eso, porque siempre, todo el tiempo que lo conocimos, se caracterizó por un extraordinario arrojo, por un absoluto desprecio al peligro, por un gesto siempre en cada momento difícil de peligro, de hacer las cosas más difíciles, más peligrosas. Y así lo hizo en numerosas ocasiones durante toda nuestra lucha. Lo hizo en la Sierra Maestra, lo hizo en Las Villas. Muchas veces nosotros tuvimos que, de alguna manera o de otra, adoptar medidas para preservarlo. En más de una ocasión tuvimos que oponernos a la realización de algunas de las acciones que quería llevar a cabo. Y sobre todo, en la medida en que íbamos apreciando sus magníficas condiciones de combatiente y la posibilidad de que pudiese servir a la revolución en tareas o misiones de la mayor importancia estratégica, tratábamos de preservarlo de los riesgos de caer en algún combate de no mucha importancia estratégica. Y así fue como en cierta medida llegó al momento en que se le hizo comandante de una de las columnas invasoras, para cumplir una tarea tan difícil, una proeza tan singular como fue la invasión hasta la provincia de Las Villas. Los que lo conocieron allí saben de la forma en que actuó en numerosas acciones. Y nosotros debemos decir que siempre nos preocupó la posibilidad de que ese temperamento, ese gesto suyo siempre presente en todos los momentos de peligro, lo pudiesen llevar a la muerte en cualquier combate. Nadie nunca podía estar seguro, siquiera, de que adoptara un mínimo de medidas
de cuidado. Muchas veces se iba delante, en alguna patrulla de exploración. Es posible que él, por otra parte, muy consciente de la misión que se había asignado, de la importancia de su actividad, pensara, como pensó siempre, en el valor relativo de los hombres y en el valor insuperable del ejemplo. Estas cosas formaban parte de su personalidad. Nos habría gustado, por encima de todo, verlo convertido en forjador de las grandes victorias de los pueblos, más que en precursor de esas victorias. Pero es que un hombre de ese temperamento, de esa personalidad, de ese carácter, de esa reacción siempre ante determinadas circunstancias, estuviese desgraciadamente llamado más a ser precursor que forjador de esas victorias. Y los precursores son también, desde luego, forjadores de la victoria, y los más grandes forjadores de la victoria. Él sería el menos angustiado por eso. Es lógico que todos los que llegamos a albergar por él un entrañable cariño, es lógico que todos los que llegamos a albergar por él un entrañable cariño, nos cueste más trabajo resignarnos a verlos convertidos en un precursor, en un ejemplo cuya repercusión, no dudamos, ha de ser muy grande. Pero es lógico que todo ser humano siempre se duela cuando un carácter, una inteligencia, una integridad como esa, físicamente, se destruye. Explico estas cosas porque no es mi propósito en estos instantes exponer las ideas, los conceptos, los sentimientos hacia él, sino simplemente en esta comparecencia de hoy analizar las noticias que hemos estado recibiendo. Pero decía que a nadie en absoluto le debe extrañar que en un combate con una tropa guerrillera, entre los primeros pueda haber caído él, puesto que eso sería casi un milagro, un imposible evitarlo. Muchas veces afrontó el peligro, numerosas ocasiones, y en esas cuestiones siempre se cumple una especie de ley matemática. Por tanto, no era una noticia que pudiéramos considerar imposible que se produjera. Y así nosotros hemos estado evaluando todas las circunstancias. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes que rodean el momento? ¿Cuáles son las circunstancias que pudieron propiciar el combate que en medio de una gran movilización, que en medio de un gran despliegue de fuerzas contra él, realizó el enemigo? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos hechos que son tal vez explicativos de esas circunstancias. Son antecedentes. No se puede de ninguna manera hacer una afirmación categórica sobre estas cuestiones cuando no se disponen
otros elementos de juicio que lo que se han podido reunir, entresacar y analizar. En medio de un mar de noticias, un verdadero mar de cables. Pero así, por ejemplo, hay un cable aquí del día 29, que dice así: una alta fuente militar confirmó hoy que el ejército boliviano está firmemente convencido de que tiene acorralado al revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara en un cañón selvático a unos 128 kilómetros de aquí. La fuente se rehusó a proporcionar más detalles, pero su revelación a The Associated Press hoy al mediodía es abonada por el hecho de que tropas con equipo de campaña han sido despachadas en días pasados a la selva, al parecer para intervenir en una acción importante. Otros 800 soldados especialmente adiestrados para operaciones selváticas partieron de la ciudad de Santa Cruz a principios de esta semana para la misma razón. A principios de esta semana para la misma zona, dice. Esta ciudad donde se ventila el proceso Regis Debray es asiento de la 4ª División del Ejército y Santa Cruz de la 8ª. Un contingente de soldados partió de Camiri el miércoles y otro anoche. Para esta tarde está señalada la partida de otro más. Una fuente militar fidedigna calculó que por lo menos 1.500 hombres participan en la cacería de Guevara. Tenemos muy buena información de que Guevara vive y estamos más que convencidos de que está cercado, dijo la fuente, pero se negó a dar detalles sobre las circunstancias en que se basa tal creencia. De acuerdo con la fuente, el ejército ha cercado a los guerrilleros comunistas en un pequeño valle entre dos colinas cuya magnitud no se determinó. El informe no pudo ser comprobado. Las dos extremidades del valle, que es una especie de barranco, están ocupadas por combatientes del ejército bolivianos especializados en la lucha en la selva. Muchos de ellos han sido instruidos por asesores norteamericanos, algunos de los cuales prestaron servicio en Vietnam. Se indicó que los flancos y el fondo del valle están cubiertos con maleza muy densa, pero la parte superior está libre de obstáculos, lo cual impide una fuga sin ser advertida. Patrullas del ejército que exploran la selva han registrado un contacto positivo a comienzos de esta semana, dijo la fuente. Es decir, comenzaron el día 29 a hablar de una región típica y hablan de un valle selvático, algo así como una especie de barranco entre lomas o entre alturas desprovistas de toda vegetación, donde hay que moverse en una dirección o en otra, es decir, hacia un lado, hacia una salida o hacia otra, sin poder tratar de salir de esa zona, porque tendrían entonces que moverse por un terreno absolutamente desprovisto de vegetación. Este cable tiene especial interés porque empieza a hablar de un territorio donde un tipo de territorio que después aparece sucesivamente en casi todos los restantes cables. Ahora bien, ¿qué circunstancias le daban la seguridad de que en ese territorio se encontraba una fuerza rebelde mandada directamente, o fuerza guerrillera mandada directamente por el comandante Ernesto Guevara? Aquí hay una noticia en que habla de un desertor de entre los guerrilleros. Esa noticia aparece el 30 de septiembre en otro cable. Y dice: el dirigente revolucionario castrocomunista Ernesto Che Guevara se halla gravemente enfermo y es llevado en camilla por otros guerrilleros, fuertemente custodiado, según despachos periodísticos divulgados hoy en este centro petrolero. La información es atribuida al exguerrillero boliviano Antonio Rodríguez Flores,
quien se entregó voluntariamente a las Fuerzas Armadas acantonadas en Río Grande, acogiéndose al llamamiento oficial garantizando la vida de quienes abandonen la subversión armada contra el gobierno. Es decir, que hay un desertor. Deserción que tiene lugar entre los días 25 y 30 del mes de septiembre. Y un desertor siempre tiene una actitud similar. Un desertor brinda al enemigo cuanta información puedan ser de interés para el enemigo y la brinda inmediatamente, sin escrúpulos y sin preocupaciones de ninguna índole, porque un desertor es antes que nada un revolucionario desmoralizado o un pseudo revolucionario que quiso jugar a la revolución. Y es indiscutible que si se produce entre los guerrilleros una deserción, y durante la guerra revolucionaria muchas veces ocurrieron casos de deserciones, eso no llamaba la atención, porque hay un periodo en que mucha gente quiere unirse a la guerrilla y se presentan en los campamentos guerrilleros por montones, siendo mucho más los que se ofrecen que las armas que se disponen. Entre esos que se ofrecen hay muchos que luego realizan brillantes papeles, que son magníficos soldados, magníficos revolucionarios. Nuestro ejército guerrillero nunca tuvo una oficina de reclutamiento, ni mucho menos. El problema nuestro era la cantidad de hombres que venían a sumarse y para los cuales no teníamos armas. Pero el 95%, más del 95% de los combatientes de nuestro ejército rebelde se presentaron espontáneamente. Algunos otros eran mandados organizadamente en números muy reducidos. De esos hombres que se presentaban, se formaba el ejército. Pero lógicamente también lo sabía quienes por algún espíritu, sin tener una experiencia previa ni una idea clara de los sacrificios que conlleva la lucha guerrillera, se presentaban y cuando tenían que caminar mucho, subir montañas y pasar trabajo, aprovechaban alguna ocasión para de una manera cobarde abandonar la tropa. Y un desertor siempre es un traidor. Si cae en manos del enemigo, inmediatamente lo informa todo y puede dar una información completa acerca de todas las circunstancias que tengan que ver con la tropa guerrillera. Habla de la enfermedad. Eso hay que tomarlo realmente como puede haber sido algún problema transitorio que pueda haber tenido el Che. En realidad, en el diario, lo que se ha publicado por ejemplo, en la parte del diario publicada, que apareció la copia fotostática, del día primero, él habla, dice, temprano bajamos los mulos, tras algunas peripecias que incluyeron espectacular desbarranque del macho. El médico no se haya repuesto, pero yo sí y camino perfectamente llevando a la mula. Y sigue exponiendo algunas otras cosas. Es decir, que él habla el día 1 de septiembre de que se ha repuesto y que se siente perfectamente bien. Y en los partes del diario relacionados los 2 días que precedieron a su muerte, habla como una persona que está en perfectas condiciones de salud. Es decir, que en ese momento no existía ninguna veracidad en la posibilidad de que estuviese enfermo. Pero lógicamente un desertor puede haber explicado si estuvo enfermo un tiempo atrás, todas esas cuestiones, y sobre todo lo que puede interesar más al enemigo, la ubicación exacta de la región o de la zona o del punto donde se encuentra la fuerza guerrillera. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones.
Recuerda siempre. La felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.